Muy buenos días. Nuestro tema de la clase del día de hoy es la independencia de Estados Unidos. Bueno, este sería el tema al que vamos a hablar, ya que se basa el tema del día de hoy. Sí. Segundo, un ratito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Necesito que encienda la cámara. Y ahora sí. Ricardo, necesito que encienda la cámara. El día de ayer estábamos hablando sobre la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Estábamos hablando de que era un proceso histórico por el cual las tres colonias británicas de América del Norte habían declarado la independencia como una nueva nación, los Estados Unidos de América. Entonces, ese proceso culminó con la firma de tratado en París en 1783, reconociendo formalmente la independencia estadounidense. Hablamos sobre la Declaración de la Independencia, la Guerra de la Independencia, el reconocimiento internacional, el significado y también el impacto. De que la Declaración de la Independencia y la Constitución de Estados Unidos habían influido bastante en el movimiento de la Revolución, como la Revolución Francesa, y también habían establecido un modelo de gobierno basado en la soberanía popular y la protección de los derechos individuales. Entonces, ahora sí vamos a hablar del tema del día de hoy. Empezamos con la guerra de independencia de Estados Unidos. Ricardo, Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? La situación se enconó de parte y parte y estalló la guerra. Los primeros tiros se cruzaron en el poblado de Lexington el 19 de abril de 1775. En mayo se reunió en la misma Filadelfia el Segundo Congreso Continental. Dictó disposiciones para organizar un ejército. Nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington, quien era un rico hacendado de Virginia de 43 años. Washington tenía cierta experiencia militar, pues había luchado a favor de los ingleses contra los franceses y había comandado varias expediciones contra los indígenas. Cuando Gran Bretaña se dio cuenta que se trataba de una guerra y no solo de una revuelta, envió un ejército de 30.000 hombres al mando del Sir William Howe a Nueva York, la ciudad que se creía más favorable a la corona, abandonado Boston, donde eran muy impopulares. Howe buscaba aislar a Nueva Inglaterra y derrotar al ejército rebelde en una batalla decisiva al estilo de los grandes movimientos bélicos en Europa, pero Washington rehuyó una batalla campal y más bien empleó un sistema de guerra de guerrillas. Bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, sigamos. Daniela, ¿qué entendió con el concepto que estaba leyendo su compañero? que ¿De qué había se una trata? guerra, que había una guerra con, con ¿Cómo? los países, con los países, Ya, ¿qué más? que está armando al Sir William Howard. Entonces, la guerra de la independencia de los Estados Unidos
había sido un conflicto armado entre las 13 colonias británicas en América del Norte y también de la Gran Bretaña, que resultó, bueno, que la independencia de las colonias y la formación de los Estados Unidos de América tuvieran un impacto y que la guerra se desarrolló entre los años 1775 y 1783, con la victoria de las colonias gracias a la ayuda de Francia, España y también de los Países Bajos. Entonces, la Guerra de la Independencia, también conocida como la Revolución Americana, fue un levantamiento de las colonias contra el dominio británico. Las colonias también buscaban autonomía política, libertad de comercio, la eliminación de impuestos por la corona británica sin su representación en el Parlamento. Entonces la guerra culminó en la firma de Tratado de París en 1783, donde la Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las causas? La falta de representación, las cargas fiscales, las restricciones comerciales, el deseo de la autonomía, que las colonias se quejaban de no tener ni voz ni voto en el Parlamento británico, a pesar de pagar impuestos. La corona británica también impulsó una serie de impuestos sobre las colonias, como el impuesto del timbre, los impuestos sin el consentimiento de los colones. Las colonias también se veían limitadas en el comercio por las políticas británicas. Las colonias también aspiraban a mayor control sobre sus propios asuntos y a gobernarse a sí mismos. Entonces, ¿cuál fue el desarrollo y el desenlace sobre la Guerra de la Independencia? La guerra comenzó con las batallas de Concord en abril de 1775. La Declaración de la Independencia empezó el 4 de julio de 1776. Las 13 colonias habían declarado en ese entonces la independencia de la Gran Bretaña con respecto a la Declaración de la Independencia. Eh, por último, Francia, España, también Países Bajos se habían unido a la causa de las colonias, proporcionando apoyo militar y financiero. Entonces, la guerra había culminado con la victoria de las colonias de la batalla en 1781 y la firma de tratado en París en 1783. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de la independencia? El nacimiento de una nueva nación, la influencia en otras revoluciones y también la creación de un sistema político. ¿Qué entendemos con eso? Que los Estados Unidos de América se convirtieron en una nación muy independiente en ese entonces y también que la Revolución Americana había inspirado movimientos en otras partes del mundo, como la Revolución Francesa, y también que la Constitución había establecido un sistema de gobierno federal con un equilibrio de poderes. Entonces, la independencia de los Estados Unidos es el proceso histórico por el cual, como les estaba comentando, las 13 colonias británicas de América del Norte habían declarado su independencia de Gran Bretaña. Entonces, se habían establecido como una nueva nación en los Estados Unidos de América. Ahora, Ricardo, ¿qué entendemos con la guerra de la independencia de los Estados Unidos? Que fue un conflicto, una guerra armada, Miss, ¿Qué más? por, y por un ejército fue comandado por George Washington. Ya. Este, ¿Qué Y de lo más? que estaba hablando, ¿qué se te quedó? Nada.
También para crear nuevas naciones. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, en la Guerra de la Independencia, ¿cuál fue una de las causas, Ricardo? La falta de representación, Miss, Muy bien, y la influencia ¿cómo es? La influencia de las ideas, Miss. que no tenía ni voz ni voto en el Parlamento No, británico. no era algo democrático, Miss. Muy bien. Daniela, ¿cuál fue una consecuencia de la Guerra de la Independencia? Que era para crear nuevas naciones. Muy bien, el nacimiento De nueva, de nuevo, de nuevo de una nueva, territorio. el nacimiento de una nueva nación, la influencia de otras revoluciones. Hasta ahí está todo claro, Sí, Sí, Miss. seguros. Sí, Miss. Sigamos entonces con la Declaración de la Independencia. ¿A quién le tocaba leer? Daniela, ¿me ayudas con la lectura? sí, el 14 de junio de 1706, en Consejo que aprobó por unidad de la creación de la independencia de los Estados Unidos, O. Annan y Thomas Jefferson, y Gregor Washington, que luego serían presidentes de la nación. Estaba entre los 56 miembros de consejos, además de científicos. Benjamin Franklin. Durante la guerra murieron 14 de los firmantes. La declaración justificaba la guerra, además presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge a los 50 de Inglaterra, pero lo más reciente era argumentaciones por la independencia al programa, que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables como la vida y la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo el consentimiento de los gobernadores. Serva gobernador y en cualquier gobierno que puede ser disuelto cuando dejan de proteger los derechos del pueblo. El derecho fue sancionado a los británicos. Por primera vez se dieron cuenta de que había grupos dispuestos a pasar la acción. La reacción del Parlamento inglés fue negativa. Aprobó las actas constitutivas corribles al Daniela, ¿tú estás leyendo? la otra parte. No, aquí ya se termina. Ah, Sí, ahí seguiremos hablando del mismo tema ya el día que toque. Nos toca el martes. El martes nos tocaría seguir hablando de la Declaración de la Independencia. Muchas gracias por la lectura. Entonces, ¿qué entendemos con la Declaración de Independencia, Ricardo? ¿Qué entendió con lo que acabó de leer su compañera? ¿De qué habla? de la Unión Mis. Ajá, Miss, fue algo histórico. Ya, entonces la Declaración de la Independencia fue algo histórico. La Declaración de la Independencia también era un documento fundamental de la historia de los Estados Unidos. Había sido proclamado el 4 de julio. En ese entonces se había declarado la independencia de las 13, disculpen, colonias de la Gran Bretaña. Entonces, ese documento estaba establecido en los principios de la libertad, la igualdad y el derecho a la revolución contra gobiernos opresores. Entonces, las 13 colonias estaban ubicadas en América del Norte, ¿verdad?
eran gobernadas por la Gran Bretaña. También habían tensiones crecientes entre las colonias debido a los impuestos y a las restricciones impuestas por el gobierno británico. Entonces, esas tensiones habían culminado en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, también conocida como la Revolución Americana. Ricardo, la Guerra de la Independencia también era conocida por otro nombre. ¿Cuál era? Daniela, La libertad, Miss. ¿mandé? La libertad. No, también era conocida como la De las 13 colonias, mi. Revolución Americana. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos también era conocida como la Revolución Americana. ¿Ven que no me están escuchando? Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves de la declaración? Sería la declaración de los derechos naturales, el derecho de la revolución, también los agravios contra el rey Jorge III, la proclamación de la independencia. ¿Qué entendemos con la Declaración de Derechos Naturales que afirma que todos los hombres sean creados iguales y tienen derecho como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? ¿Qué entendemos con el derecho a la revolución que sostiene que si un gobierno viola estos derechos, el pueblo tiene el derecho de alterarlo y establecer uno nuevo? ¿Qué entendemos con agravios contra el rey Jorge III, que enumera las acciones del rey británico que se consideraron abusos y justificaciones para la independencia? ¿Qué entendemos por la proclamación de independencia, que declara que las colonias unidas son libres e independientes, liberadas de toda lealtad a la corona británica? Entonces, Daniela, ¿qué entendemos con la Declaración de los Derechos Naturales? Que trata sobre la libertad de los derechos de las personas, Miss. Sí, muy bien, muy bien. Pero más eran de los hombres. La libertad de los hombres. Ricardo, ¿qué entendemos con el derecho a la revolución? Mm, Que no pueden violar un derecho. Porque ¿qué pasa si lo hacen? Una, este, tienen el derecho de alterarlo. Dos, tienen el derecho de abolirlo. Y por último, también tienen el derecho de establecer uno nuevo. Entonces, con eso entendemos el derecho de la revolución. ¿Qué entendemos con agravios contra el rey Jorge III? Daniela, ¿qué enumera? Numera de qué, Miss, disculpe. ¿Mandé? Numera de qué. ¿Qué entendemos con agravios contra el rey Jorge III? ¿Qué enumera? ¿Las acciones de quién? Creo que habla sobre de- del país donde vivía la gente. Ahí te estoy dando la respuesta. Agravios contra el rey Jorge III. Enumera las acciones del rey. ¿Está entendido? Sí, Está entendido ahorita hasta qué entendemos con la Declaración de los Derechos Naturales, el derecho a la revolución, agravios contra el rey Jorge III. ¿Sí está entendido? sí. Miss. Ya, seguimos con ¿qué entendemos con la proclamación de la independencia?
Ricardo. Pero te digo eso. ¿Sí? La proclamación de independencia. Ah, ya, empezó el 4 de julio, Miss. No, no hay números. O sea, Ahí en la lectura está. No. ¿Qué entendemos con la proclamación a la independencia? Es que declara que las colonias unidas son libres y también son independientes. Con eso entendemos sobre la proclamación, disculpen, de la independencia. Entonces, ¿cuál sería el impacto de la declaración? Está compuesta por la función de la nación, está compuesta por la inspiración para otros y también con la base de la democracia estadounidense. ¿Qué entendemos con fundación, disculpen, de una nación que marca el inicio, marca el nacimiento de los Estados Unidos de América como un país independiente? ¿Qué entendemos con inspiración para otros? Que ha servido como un modelo o inspiración para movimientos y derechos humanos en todo el mundo. ¿Qué entendemos con la base de la democracia estadounidense? Que sus principios de libertad e igualdad son muy fundamentales para la identidad de la democracia. Entonces, ¿qué entendemos con la función de la nación? ¿Quién me responde? ¿Qué entendemos sí, con la fundación de la nación? ¿Qué marca o a qué da inicio a la creación de Estados Unidos, Miss. al nacimiento de los Estados No, Unidos? lo hizo una nación independiente, Miss. Muy bien, como un país independiente. ¿Qué entendemos con la inspiración para otros, Daniela? Que habla sobre de los derechos de las personas y también de los hombres mismos. Muy bien, correcto. Son los derechos para las personas. Seguimos con la base de la democracia en estadounidense. ¿Quién me responde esa? ¿Cuál, Miss? La base de la democracia estadounidense. Entendemos que en la base de la democracia estadounidense, sus principios son la libertad y la igualdad. Pero ¿para qué son fundamentales? Para que sea un país democrático y esté todo por igual. Claro, eso sería como en sí la democracia. También es fundamental para la identidad de los Estados Unidos. Entonces, la Declaración de la Independencia no solo declaró la separación de las colonias de la Gran Bretaña, sino que también estableció los principios filosóficos y políticos que habían moldeado la identidad y el sistema de gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué entendemos con el tema del día de hoy con respecto a la Declaración de Independencia? ¿Quién me responde un concepto?
de lo que vimos el día de hoy. Que se trata sobre que las personas también tienen derecho a luchar por lo suyo. Muy bien. Ricardo, Que es un país independiente, Miss. Que es un país independiente distinto a los otros. Y y sobre los derechos también, Miss, y la igualdad. muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué entendemos con la Declaración de los Derechos Naturales? A ver si se acuerdan. Esa respuesta me la dijo Daniela. La Declaración de los Derechos Naturales. Que, Que son para el bienestar de cada persona. De los hombres, de los hombres. Que todos los hombres son creados iguales, tienen derechos, tienen vida, tienen libertad y tienen la búsqueda de la felicidad. Y por último, el derecho a la revolución. Esa me la dijo Ricardo. ¿Qué pasa si un gobierno viola esos derechos? ¿El pueblo a qué tiene derecho? Ah, tiene derecho a violar las normas, Miss. Muy bien, alterarlo, violar las normas, o establecer uno nuevo. Entonces, Y ¿sí pues entendieron algo el día de hoy? sí, Miss. sí, mis- El martes les vuelvo a preguntar a ver si se acuerdan de algo. Un segundo.